buenas, saludos a todos. En este video estaré explicando sobre cómo se hace un CRUD en .NET Core, el cual vamos a bajar un poquito, de esta no voy a codear, sino que voy a explicar cómo se llega a hacer el CRUD. Si me pongo a codear, entonces el video se alargará mucho. En tal caso, si necesitan saber o si tienen dudas de cómo hacerlo y prefieren que lo haga código, me lo piden en los comentarios y saco un video separado de hacer el CRUD. Entonces, como todos sabemos, el CRUD debe tener una sección de agregar, una sección de ver detalles, una de editar y una de eliminar. Pues entonces aquí tenemos la aplicación funcionando. Entonces, si le damos clic aquí en Add Employee, aparece el formulario, el cual vamos a rellenar, vamos a ayudarnos aquí y vamos a poner aquí algo. Entonces, cuando le damos a Send, agrega un registro, ya es una base de datos creada, hecha por una migración. La migración la voy a explicar en un momentito. Bien, si le damos a Detail, podemos ver que esto nos lleva a una pestaña de detalles. Me falta todavía el botón de volver hacia atrás, la hice muy rápido y sencillo. Vemos aquí que si ponemos algo de más, pues modifica este. Entonces, si le damos a Delete, también elimina el registro, por lo cual ya esto es un CRUD funcional, bastante sencillo y tal vez faltándole algunas características para que sea más funcional, pero ya es un CRUD. Entonces voy a venir aquí al Visual y vamos a empezar desde lo más básico, o desde el inicio. Ya aquí en el Startup tiene un App Room, el cual viene por defecto cuando creamos el proyecto. En caso, si lo hacen con Visual Code o Visual Studio, no importa. Entonces, yo lo cambio por App Static Files y configuro routes para tener una ruta por defecto que me lleva al controlador Home y al index, la acción del index, el cual puede también recibir parámetros en el link. Bien, aquí le dije que voy a usar MVC. Esto no se preocupe, esto lo explicaré un poquito más adelante. Entonces tengo aquí cada una de las vistas. Entonces le digo una carpeta para home y una shared. Share contiene el layout, que es la plantilla que vamos a utilizar todas las vistas. Ok, y eliminar. Hoy me muestro el layout, perdón. Entonces el layout simplemente es algo de HTML normal. Estoy linkeando dos veces, parece. Entonces aquí le pongo render body para decirle que en esta parte se va a renderizar cada una de las vistas. Entonces con el view start le especifico que hay un layout y ese layout va a tener este mismo nombre. Si se fija en la parte de share, tienen el mismo nombre. Importante de usarlo. En view imports, cuando esté explicando sobre las pistas, entonces ustedes van a notar para qué estoy utilizando el attack helpers y el using. Bien, entonces me voy al controlador. Ojo, importante que el beta www.routes es donde van nuestros archivos, como archivos CSS, JavaScript o imágenes podría ser. Bien, entonces en el home controller tengo cada una de las vistas y un sinnúmero de cosas que tal vez no entendamos. Bien, vamos por la parte de aquí. Creé una carpeta llamada data, el cual data tiene una clase llamada CRUD-DB-Context. A mi proyecto le llamé CRUD. Entonces tengo una clase en el modelo que se llama user, el cual tiene cada una de las características o propiedades que lleva un usuario, podría decirse. Entonces vuelvo aquí. En la clase DBContext
Root DB Context, hice que heredara de DB Context para poder usar un DB set, para decirle que para esto lo utilizamos para agregar, digamos así, una tabla que se llama usuario a nuestra base de datos que crearemos usando una migración, el cual va a ser de usuarios, una tabla de usuarios y se llama user. Ok, aquí creo un constructor el cual le paso por parámetro usando la inyección de dependencia dbContextOption, el cual es para poder básicamente configurar esto de la base de datos. Si vuelvo a startup, entonces aquí si se fijan, yo tengo service at dbContext. Entonces aquí le paso la clase que creé, rootDBContext, y aquí le digo que hay opciones y va a usar SQL Server. Ojo que para usar las migraciones tiene que tener como característica instalada SQL Server de Visual Studio. Si no lo tiene, en caso de que esto no le funcione, deberán ir al Visual Installer y activar esa característica. Entonces aquí importante, tengo una variable llamada _configuration. Configuration es básicamente las configuraciones, valga la redundancia. ¿A qué yo me refiero? Ojo, que aquí hay un archivo AppSetting que normalmente no lo trae, sino que ustedes tienen que agregarlo dándole un clic al proyecto, darle a agregar, nuevo ítem y seleccionar el AppSetting file y le dan a agregar. Entonces esto trae por defecto un connection string y por aquí le pone default connection, yo le cambié el nombre a CRUD y aquí en database también le cambié el nombre. Entonces necesitamos de alguna manera traer queremos usar esa conexión. Entonces pasamos por el constructor de startup, un parámetro de configuration, aquí estamos utilizando la inyección de dependencia. Entonces declaramos una variable privada y pues se va a llamar _configuration. Entonces mientras estamos configurando aquí las opciones de la base de datos, entonces le decimos que la variable configuration va a obtener el connection string de la conexión CRUD, o sea, esto que está aquí creado en este JSON. Bien, hasta ahí me imagino que va todo bien. Entonces esto vamos a explicar. Aquí yo simplemente le estoy diciendo que va a haber un servicio. Todos los servicios tenemos que registrarlo en esta parte, Configure Service. ¿Qué es un servicio? Bien, hay una carpeta el cual se llama servicio, el cual tiene dos archivos, que es iUser Repository, el cual, como yo tengo una clase llamada user, le pongo iUser y le pongo repository para identificar que este es un servicio, el cual va a hacer cada una de las cosas que yo quiero con los usuarios. En este caso, obtener todos los usuarios para la lista que me va a presentar en el inicio. Quiero que se agregue un usuario, que se edite un usuario, que se elimine un usuario y también conseguir un solo usuario, uno nada más, para poder entonces hacer la parte de detalles. Bien, hasta ahí todo bien. Entonces tengo otra que se llama SQL Repository, el cual aquí vamos a utilizar todas las funciones de base de datos. Entonces, importante, hago que herede de iUser Repository del servicio y utilizo la inyección de dependencia en el constructor, el cual le voy a decir que va a pasar el CRUD dbContext, se va a llamar context, creo una variable privada de dbContext y el cual le llamo _context. Entonces cuando implementemos la interfaz tenemos que implementar cada uno de los métodos. Ojo que la interfaz tiene que ser pública, si no, no les va a permitir, le va a dar un error en algún momento. Tal vez aquí no, tal vez aquí no les dé el error, pero les diré por qué les va a dar el error un poquito más adelante. Entonces, cuando implementamos cada uno de los métodos, entonces los desarrollamos. Entonces aquí yo le digo que context, el usuario que va a ser pasado en el formulario, o sea, cada una de las propiedades, a ver,
este formulario ese que contiene de agregar. Si se fija, ojo que tiene que ser post. Entonces aquí yo le digo en el input, para estos son los tag helpers que están en el viewports. Si se fijan, tag helpers. ¿Qué son los tag helpers? Bueno, fácil. Vamos a volver a ver a la vista de agregar. Entonces los tag helpers son como etiquetas o propiedades que nos ayudan. Aquí yo les digo que este input va a ser para el first name. Ojo que también tenemos que especificarle que el modelo va a ser un usuario. Y si se fijan, ustedes tal vez, si no tienen el view imports, van a tener que especificar aquí el nombre del proyecto, root. A ver si lo puedo escribir bien, root.mothers.user. Si no, les va a dar error, les va a presentar un error. Yo simplemente tengo que escribir user porque en el viewports ya estoy importando el nombre del proyecto y la carpeta mothers. Aquí yo le pongo los tag helpers. Okay. Entonces, en cada uno de los labels le especifico para cuál va a ser cada label. Incluso podemos convalidar. En este caso yo no estoy convalidando con una etiqueta spam, si no mal recuerdo, que se utiliza un tag helper llamada validation for. Ok, entonces hasta aquí ya tenemos cada una de las cosas que necesitamos para agregar. Entonces cada una de estas conforma lo que viene siendo un usuario, y ese usuario, cuando lo llamemos en el controlador, vamos aquí en esta parte de aquí, ojo que utilizamos el normal HTTP GET para que nos retorne la vista normal del formulario, pero cuando le damos a post llamamos a esta misma acción, el cual cada una de las informaciones va a conformar un usuario, y ese usuario nosotros lo vamos a agregar. Ahora en el repository, en SQL repository, le decimos que esto, la parte de agregar, va a llamar a la base de datos en la tabla user y va a agregar ese usuario que se ha introducido. Entonces, aquí en el constructor del controlador usamos la inyección de dependencia, en cual pasamos a user repository y lo guardamos en una variable privada que solamente será de lectura, llamada _user repository. Entonces, ya con esto simplemente llamamos a eso y le decimos add user, que es la función que agregamos aquí, add user, pero que implementamos aquí. Entonces ese usuario va a guardar ese registro en la base de datos, va a guardar los cambios y va a retornar el usuario. Entonces aquí yo le digo que va a hacer todo eso. Entonces ya a la vista simplemente me va a retornar de nuevo, me va a retornar de nuevo la lista. O sea, para eso es el redirect to action. Eso es para decirle que me va a redirigir al index, que es la vista de inicio, el cual contiene la lista. Entonces para cada una de ellas es así. A ver, tenemos el edit, el delete y get out. Entonces si yo voy a ver SQL repository, aquí yo tengo el delete, recibo el ID, lo busco, lo almaceno en una variable cada uno de los registros y lo llamo a la base de datos y lo elimino. Entonces yo simplemente estoy llamando a la base de datos context.remove user. Entonces aquí yo le digo que va a guardar esos cambios. Lo mismo para los demás, pero con update y save change. Aquí save change. Entonces para retornar todos los usuarios, si se fijan, ustedes me dirán, pero ¿por qué utilizaste un IEnumerable? Recuerden que no son usuarios, sino muchos usuarios. Entonces utilizo un IEnumerable de tipo user, y aquí le digo que va a retornar los usuarios, la tabla de usuarios ordenados por nombre. Esto es para decirle que va a ser, que la base de datos va a ser ordenada por nombre. Bien. Entonces aquí en getUser, que es un solo, entonces yo le llamo lo mismo en la tabla usuario, el primero o el que viene por defecto, que en la base de datos el ID sea igual al ID que estemos pasando. Entonces, a ver, vamos al controlador, en el edit ya simplemente
llamo a ese user repository get user. Eso es para que cuando nosotros llamemos o vayamos a la parte de a la vista de editar, que eso es formulario totalmente igual, como yo le estoy pasando ya a un usuario, o sea, unas informaciones que vienen de la base de datos, entonces en cada uno de los inputs vaya a tener esa información traída. Entonces ya en el edit por el post, recuerden que get es para mostrarla, el post ya es para editarla en este caso. Entonces yo le digo edit user, que es lo que tengo en el user repository, a ver, aquí, que desarrollé en SQL repository. Entonces para delete simplemente lo elimino y lo redirijo hacia la vista. Y para details es lo mismo, almaceno un registro de la base de datos, una variable que es posible usando entity, y lo mando a la vista. Bastante sencillo. Y con la vista simplemente es una vista sencilla que tiene un div y tiene h5 y párrafos, y ahí va a estar cada uno de esas informaciones. Recuerden que paso un modelo, o sea, paso un usuario, entonces tengo que especificarlo aquí arriba y lo llamo utilizando @model en este caso aquí empezando con la M mayúscula y aquí en la M minúscula, y paso cada uno de estos usuarios. Por cierto, no he presentado el index. El index simplemente es un section que contiene ya aquí este sería user list. Entonces ya lo otro es simplemente una tabla que contiene aquí las cabeceras, y para hacer posible de poder poner todos los usuarios en vez de un solo y escribirlo uno por uno, yo utilizo un for each. Recuerden que esto es un razor view, que es digamos la liga o la unión de C# y lo que viene siendo HTML, podría decirse. Entonces yo le digo aquí @for each, para especificar que es C#, lo termino aquí. Entonces en la lista de usuarios, a ver, vuelvo al home, aquí le digo que va a ser el get y se va a almacenar en una variable usuarios, users. Entonces esto normalmente es un enumerable. Si yo le digo toList, simplemente va a convertir ese enumerable en una lista, y esta lista va a ser almacenada en users, lo cual yo me lo mando a la vista index, y aquí yo tengo que especificar eso. Entonces en el for each yo recorro esa lista con este for each, lo pongo una variable tipo user, y aquí pongo cada una de las filas, especificando que cada una va a generar una fila y va a tener cada uno de estos componentes. Ahora hay algo, a ver, está creando, hizo algo mal, entonces, pero hay un error, ok, y ahora sí. Hay 3 etiquetadas, el cual se van a presentar como botones, y van a ir a cada una de las acciones, editar, delete y test. Eso es para ya el controlador. Importante, ISP route. ¿Qué son ISP route? Que normalmente tal vez aquellos que han utilizado MVC5 por primera vez lo vean. ISP route ID es un tag helpers que nos ayuda a pasar o a mandar el ID en este caso de los usuarios. Si se fijan, aquí yo le pongo ISP-route ID y especifico cuál ID, o sea, @user, que es la variable de for each, .id. Entonces cuando yo llame esas vistas va a pasar un ID, y esto ya es para especificarle al usuario con simple vista para qué sirve. Creo que hasta ahí todo bien. Entonces creo que he explicado todo, si no mal recuerdo. Espero que hayan entendido. Un saludo a todos, un saludo al gran profesor Amadís Suárez, pues se le quiere mucho. Entonces vuelve y presenta aquí el controlador.
el cual tiene recuerden la vista de inicio. Luego está ese constructor, el cual va a recibir el repositorio o el servicio, mejor dicho. La vista de inicio, que va a dar la lista y la voy a pasar en la vista. Esta es para agregar, el get es para decirle que simplemente va a retornar la vista. El get es el primero. Y el post, esto es para cuando hay un post mediante el formulario, que es para agregar normalmente o para editar. Aquí yo le digo que va a recibir por parámetro un usuario, y este usuario lo va a agregar en la base de datos y va a redirigir hacia la vista index. Entonces aquí viene siendo lo mismo pero con edit. Y lo delete simplemente es una acción o que se llame delete, que recibe un ID, buscamos, utilizamos la función que creamos para eliminar usuarios. Y redirigimos de nuevo hacia la vista, ni siquiera hay otra vista que se llama delete. Entonces details simplemente pasamos a un usuario con getUser, la función getUser que creé en el repositorio, en el cual va a mandar ese usuario a la vista y yo simplemente voy a mostrar las informaciones. Bien, entonces le doy otro resumen de SQL Repository a User Repository. Recuerden que tenemos el modelo, el cual contiene las propiedades. Ok, creo que con eso no hay problema. Aquí establecemos, recordando lo que queremos hacer como entre las funciones de base de datos y nuestro modelo. Por ejemplo, tomar todos los registros que hay, agregar, editar, eliminar y conseguir cada uno. Pero para esto tenemos que tener la base de datos, el cual creamos usando un dbContext, el cual hacemos que herede de dbContext, heredamos con 2 puntos, y en el constructor pasamos a un dbContext options para poder ya configurarlo, y le decimos aquí con dbset que va a crear una base de datos con una tabla llamada user. Por tanto, si tenemos más, entonces podemos crear más tablas con el dbset pasándole por aquí por parámetro, o especificándole en esta parte, mejor dicho, de qué va a ser esa tabla, de qué tipo o de qué modelo. Entonces en el startup ya simplemente tenemos todo esto configurado, pasamos una configuración en el constructor y aquí los registramos en el servicio. Ojo, que no he explicado todavía, casi se me pasa. Aquí en Other Windows, en View Other Windows, cuando tengamos ya el dbset, aquí escribiríamos add migration. Entonces va a pedir un nombre, o podemos especificarlo aquí, por ejemplo initial, que si se fijan aquí tengo una carpeta llamada migration, el cual se crea, eso es ya con la base de datos, cuando creamos la base de datos. Luego de eso, que se cargue todo esto, escribimos update database y así actualizamos la base de datos que tenemos. Si se fijan, en la vista se van a encontrar Server Object Explorer. Entonces Server Object Explorer, tenemos la base de datos SQL Server, base de datos, aquí tengo CRUD y tengo las tablas, el cual contiene dbUser. Sigo explicando esto. Aquí, ojo, que cada uno de los servicios que ustedes tengan va a tener que especificarlo en esta parte de Services, Configure Service. Entonces, en este caso yo registro mi servicio a User Repository, especifico también dónde se va a desarrollar esto con la base de datos. Entonces, si tenemos varios servicios, utilizamos User Repository. ¿Qué es apt scope? Porque hay muchos, hay apt singleton, hay apt scope y entre otros. Apt scope es para especificarle que simplemente va a utilizar o va a estar consumiendo hasta que se acabe. O sea, cuando se acabe, digamos, por ejemplo con la base de datos, decimos que cuando acabe ya el movimiento de datos, ya entonces se va a cerrar la base de datos, por poner un ejemplo. Entonces aquí simplemente veo mi base de datos que creé con migration, importante,
Entonces, hasta ahí creo que ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan podido completar su tarea en caso de que sea una tarea, o haya podido ampliar sus conocimientos. Bueno, mi gente, hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Saludos a todos.